Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Este es un día de bendición para nosotros. Cada vez que nos acercamos a Dios es bendición para nuestras vidas. Y el venir a la casa de Dios nos trae contentamiento, nos trae gozo, nos trae alegría, porque venimos a adorar al Rey y venimos a aprender su bendita y santa palabra. Y hoy hay un mensaje de parte de Dios para su vida, para que usted pueda aprender y conocer la voluntad de Dios, que a través de la experiencia de otros, nosotros podemos ser librados de fracasos, de dolor y de miseria. Así es que voy a regresar con el mensaje de la palabra del Señor. Voy a estar hablando acerca de la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias que nosotros tenemos que evitar. Regreso con la palabra del Señor. Mira lo que te pasó. No, me dolió en mi corazón, me dolió en mi vida. Y cuando eso sucede, hermanos, nosotros de esas experiencias tenemos que tomarlas para nuestras vidas, tomando en consideración que como padres tenemos el mismo problema de todos y que el enemigo anda como león rugiente mirando a quien devora. En la Biblia se escribió con un propósito, con el propósito de que nosotros aprendiéramos. En la Biblia, a los 5 libros de Moisés se le llama el Pentateuco en griego y la Torá en hebreo. Pero su significado de eso quiere decir instrucciones, enseñanzas. Hay leyes, pero la enseñanza es lo más primordial en la palabra de Dios para nosotros, porque en ellas podemos aprender. El Señor marca desde el principio, nos enseña y nos dice: miren, la desobediencia que hubo en Adán y Eva trajo consecuencias a toda la humanidad que todavía estamos sufriendo. La vida de este pastor que perdió a su hija le mostraba que las consecuencias de no haber protegido a su hija, de no haberla cuidado, de no haberla animado a que buscara de Dios, trajo consecuencias de muerte. Nosotros tenemos una grande responsabilidad con nuestros hijos principalmente. Pero ¿qué es la modalidad de los jóvenes padres en estos días? Ten tu celular, entretente. Y le dan a los hijos un verdadero peligro para sus vidas. ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué aprenden? No pueden aprender de los padres porque ya el internet se encargó de enseñarles. Yo no sé cuántos ustedes pueden entender mi lenguaje. Yo soy un hombre viejo, pero en nuestros días a las muchachas se les enseñaba: no le vayas a recibir nada a nadie, porque si le recibes algo a alguien, puede tomar ventaja de ti, te está pidiendo algo que no es correcto. Y las niñas nunca recibían nada de nadie. Hermanos, esta costumbre, se puede decir, hacía que las niñas estuvieran prevenidas de situaciones. Y aún así el enemigo ha hecho estragos, hermanos, en la vida de la gente. El apóstol Pablo, hermanos, nos da una enseñanza esta mañana y nos habla acerca de que las cosas que sucedieron fue para que nosotros tuviésemos en cuenta y no pasáramos por los mismos problemas y la misma necesidad y la misma actitud con que el pueblo de Israel pasó hace muchos años. Y empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Estaba hablando acerca cuando el pueblo pasó en el mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese fue el bautismo que recibió la primera iglesia, la primera congregación que se reunió en Israel, en el desierto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, estas cosas, dice Pablo, que fueron escritas para nuestro provecho. Y Dios, en su infinita misericordia,
Es un Dios tan grande y maravilloso que Él puede llevar a un pueblo grande. Moisés se encontró con el problema de ser un líder de 2 millones de personas para llevarlos hasta la tierra de Canaán. ¿Se imaginan 2 millones de personas? Entonces, imagínense en estos momentos cómo Dios iba a poder guiar a 2 billones, 2.000 millones de personas que se creen que son cristianos de acuerdo al grupo Barna, que son los que establecen cuántas iglesias y cuántas denominaciones hay, y saben que el pueblo de Dios se basa a la Escritura. ¿Cómo iba el Señor a mover una congregación como la que se está moviendo hoy en nuestros días en el mundo? ¿Saben ustedes que el Señor sabe los que son de Él? Y los cristianos, cuando nos identificamos, venimos a ser parte de una familia de Dios. No importa dónde estén. Acaban de llegar nuestros hermanos Daniel y su esposa desde Canadá, y ellos vinieron a la iglesia, se identificaron que eran cristianos. Hoy los amamos, hoy que están con nosotros, son nuestros hermanos, participan con nosotros, tienen derecho a todo de nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos, también tienen un mismo Padre como nosotros. Dios siempre ha hecho milagros para identificar a sus hijos, y Dios está identificando a sus hijos, pero Él en su infinita misericordia les manda y les ordena que no sean desobedientes, porque el pueblo de Israel era tan desobediente, pero tan desobediente, era tan rebelde, pero tan rebelde, que muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, sino se quedaron en el desierto muertos. Solo 2 de los que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Y así Dios en su infinita misericordia a este pueblo rebelde lo escogió, hermanos, como nos ha escogido a nosotros. Y usted puede decir, ¿por qué escogió a ese pueblo si era un pueblo tan rebelde? ¿Sabe por qué lo escogió? Porque nadie los quería. ¿Sabe por qué Dios nos escogió? Porque nadie nos quería, pero Dios sí nos quiere. El mundo ha estado en contra de nosotros, el diablo es nuestro enemigo, está en contra de nosotros, y todos están en contra de nosotros. El enemigo, el mundo, el pecado está en contra de nosotros, pero Dios nos escogió y nos hizo sus hijos, y eso hace que nosotros estemos comprometidos con Dios. Y luego dice el apóstol Pablo que de esto que sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos de hacer lo malo. No debemos de hacer lo malo. Debemos tomar en consideración que las cosas malas traerán consecuencia a nuestras vidas. Simplemente pásase el alto y verá lo que sucede si alguien no está descuidado y choca contra usted. Tendrá consecuencias. Nosotros tenemos que obedecer las leyes, nosotros tenemos que comportarnos correctamente para que no nos llegue el daño a nuestras vidas. Tenemos que evitar el mal, porque un mal trae otro mal. Una enfermedad trae otra enfermedad. Un pecado trae otro pecado. Necesitamos actuar correctamente en nuestras vidas, porque dice que no debemos de desear hacer lo malo. Desear hacer lo malo. Y lo que más existe en nuestros días es el deseo pecaminoso en las vidas de las gentes. De una o de otra manera hay ese deseo pecaminoso en cada persona. Y hermanos, puede imaginarse en estos momentos toda la clase de deseos que hay para que el hombre pueda disfrutar de él. Solo se puede imaginar. Hay infinidad de cosas que estorban nuestras vidas y que nosotros debemos de tomar en consideración. Pero miren una de ellas, la idolatría el día de hoy. Dice la palabra del Señor que dice, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse y se levantaron a jugar. No debemos de adorar los ídolos. No debemos de adorar ni hacer ídolos. Siempre me ha causado mucho dolor, mucha admiración, que hay un programa que se llama Ídolos. Y ahí hacen ídolos. Y cuando ellos se deciden hacer a alguien ídolo,
lo levantan, les dan contratos millonarios, los ponen en el cine, en el periódico, en la televisión, y en unos cuantos años, en un cuanto tiempo, esa persona tiene miles o millones de seguidores que lo aman, lo adoran porque canta, actúa y es tremendo. Y ya hicieron un ídolo y todos, millones de personas van tras esa persona porque lo hicieron un ídolo. ¿Qué ídolos nosotros nos hacemos en nuestras vidas? ¿Qué ídolo? Hace más o menos 50 años el Señor me dio una palabra en mis labios. Yo ni me acordaba de esto, pero hace 50 años más o menos, yo recuerdo, bueno, no recuerdo, me recordaron y me dijeron, ¿te acuerdas lo que nos predicaste hace 50 años? Le digo, no, no me acuerdo. Dice, tú hablaste que íbamos en el futuro a tener un ídolo y que ese ídolo lo íbamos a traer en nuestras manos y que Él nos iba a guiar y nos iba a decir muchas cosas y que nosotros nos íbamos a guiar solamente por ese ídolo que nosotros íbamos a traer en nuestras manos. ¿Te acuerdas? Le digo, no, no me acuerdo. Y todos los muchachos me recordaron que eso fue lo que yo les dije. ¿Qué fue lo que yo les dije? ¿Qué fue lo que Dios quiso decirnos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que existe un ídolo y que se llama celular, que se llama teléfono. Y hermanos, es un dolor en mi corazón ver a las personas endemoniadas, idolatrando a ese demonio que traen en sus manos. Esa es una herramienta de trabajo solamente. Yo lo considero una herramienta de trabajo. Yo nunca me ando preocupando por mi teléfono, que tiene que estar conmigo. No, yo no duermo con mi teléfono. Yo se queda mi teléfono en la sala y hermanos, déjenme decir, esa herramienta se ha convertido en un ídolo. De manera que los jóvenes quieren entretenimiento, quieren consejo, quieren aprender algo, van al teléfono y él les dice lo que deben de hacer. Y nosotros perdemos la oportunidad de educar a nuestros hijos porque la educación de nuestros hijos está basada en el teléfono, en lo que le dice el teléfono, en lo que sabe el teléfono. Recuerdo haber visto una caricatura de un niño que le dijo su papá al niño, mira, mi hijo, te voy a enseñar. Y dice, no, yo no necesito. ¿Por qué? Yo voy a Google, dice. Yo no necesito. Todo lo que quieres saber, allí está. Y es cierto, hermanos. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo nosotros podemos decirle a nuestros hijos? ¿Cómo enseñarlos? Hace rato les decía que no, en mis tiempos ninguna muchacha recibía nada de nadie. Eso era una pretensión, estaba buscando otras cosas y las mamás les decían y las espantaban, decían, no le voy a hacer nunca a nadie, nada, porque eso quiere decir que te está pidiendo otras cosas y eso no es correcto. Y hermanos, así aprendimos. Yo recuerdo aquí una de las muchachas de la iglesia, su novio, el que hoy es su esposo, le dijo, hermana, dice, Dios le bendiga, le quiero regalar un día una Biblia. Y rápido dijo, yo no recibo regalos de nadie. ¿Es una Biblia? No. ¿Por qué? Porque eso había en su enseñanza, eso le enseñaron. Porque le enseñaron que si obtenía algo, le iban a pedir algo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es la idolatría. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que es la idolatría. Pues ¿saben qué? No estamos conscientes. Esa es la verdad. Y no estamos conscientes. Mira lo que dijo alguien. Y vamos a hablar de la idolatría de nuestros días, amén. De la diversión, el entretenimiento y la distracción. El matemático filósofo Blaise Pascal escribió: lo único que nos consuela de nuestras miserias es la diversión. Y sin embargo, esa es la mayor de nuestras miserias. Porque esto es lo que nos impide pensar sobre nosotros mismos y nos hace hacer pasar el tiempo insensibilizados. La diversión. Un joven perdió su matrimonio porque todos los domingos, hermanos, todos los domingos, todo el día, se la pasaba viendo el fútbol,
con sus amigos y a veces tomando, y todos los domingos su familia ya arrinconada y sin salir, sin divertirse, pero ellos tomando y viendo los deportes. El deporte ha insensibilizado a las personas de manera que la gente vive afanada, hermanos. Y los días domingo recurren por millones de personas a los templos para la adoración. Y los estadios están llenos de jóvenes, llenos de personas que lo único que quieren es que gane su equipo. Los Delfines, los Rams, los Lakers. Y a mí, hermanos, me ha parecido absurdo a mi edad, claro. A mí también me gustó el fútbol, pero entendí que eso no era ningún beneficio para mi vida. Y hermanos, pero las personas viven obsesionadas por el deporte. Imagínense las personas, su mentalidad, pagar $8,000 por ir a ver al Canelo allá allá hasta arriba que casi ni se ve. $8,000 pagar, hermano. ¿En qué cabeza queda? Pero es su ídolo. Dice, estoy bien endeudado, decía uno, lo puse en las tarjetas, saber cómo salgo. Dice, pero ese era un buen tiempo para ver a mi boxeador ganar la pelea. ¿En qué cabeza? Están insensibilizados. Ese dinero les podía usar para otra cosa, para sus hijos, para su bienestar, pero no, lo están gastando en cosas solamente porque tienen una adoración a sus ídolos. Y esos ídolos no los dejan ser sensibles a la necesidad. Yo no le hallo, déjenme decir, en ningún sentido al básquetbol. A muchas personas les gusta el básquetbol, bueno, qué bueno, pero yo no le hallo ningún sentido. ¿Saben por qué no le hallo ningún sentido? 12 grandotes andan atrás de una pelota. Y este grandote está igual que este grandote. Este la quiere meter y este se la para y no la deja meter. Así que el que más sabe es el que las mete. No le hallo chiste. Me gustaría a mí que fuera un juego entre grandotes y unos enanitos. Y que los grandotes solo pudieran estar a la mano hasta aquí. Ese sería fabuloso, ¿eh? Ver a los enanitos ganarle a los grandotes, o los grandotes ganarle a los chiquitos, inconveniente. Pero ese sería buen sentido. Para mí tendría chiste. Imagínense, hermanos, los aztecas jugaban fútbol, pero los aztecas jugaban fútbol con la cadera. Así es que echaban la pelota y le daban, y había que meterle en un arito aquí. Tan difícil, hermanos, tan difícil. Y todos se esforzaban por entrar esa pelota ahí, y con la cadera pasaban días, semanas, y ahí estaban jugando, hasta que finalmente alguien le tocaba la mala suerte y lo metía. Y como recompensa, lo iban a sacrificar a sus dioses. Amén. Imagínense esa clase de diversión. Imagínense a 22 hombres en la cancha corriendo atrás de una pelota como locos. Y le pegan para allá, corren para allá y andan para allá. Todo el tiempo andan corriendo para todos lados. Pero eso, hermanos, es el opio del pueblo. Hermanos, millones de personas viven esclavizados cada domingo porque quieren que su equipo gane la copa. Eso, hermanos, se llama idolatría. Hace a la gente insensible sin saber que alrededor hay necesidades. ¿Dónde están sus hijos durante esas 2 o 3 horas que se pasan? ¿Qué están haciendo? No, ellos están bien. Sí, están con su ídolo viendo qué ven, qué aprenden, qué estudian. Siempre pensé en mi vida que el gobierno se ocupara de poner buenos programas en la televisión y que todos los días salieran las matemáticas ahí para que los niños aprendieran y que fuera una hora obligatoria de ver las matemáticas y aprender, que fueran gente desarrollada. Pero no, hermanos, no nos damos cuenta que el gobierno lo que quiere es tener gente tonta, gente que solamente esté pensando en la idolatría, en el pecado. Por eso, hermanos, se abrió de par en par el pecado, la pornografía, la desilusión, los vicios y toda clase de diversión para que la gente vaya. Dije a mi esposa, yo no sé aquí por qué tiene tanto éxito las cantinas. Pero es que es increíble, hermanos. Pasamos por ahí, por esta calle de King Street, y vemos varias cantinas. Esos templos están llenos, hermanos, llenos de gente, pero llenos. Y a veces está abierto y los vemos, mira cuántos miembros están ahí fieles a su Dios, fieles a su vocación. Recuerdo con tristeza a un muchacho que le decía, hey Albert, let's go home.
Y me decían, no, era un americano, no home, dice cantina, cantina. Era la cantina su Dios para esa gente. Entonces, hermano, la idolatría es algo que insensibiliza al ser humano y que por desgracia muchos están ahí. Cristianos y no cristianos, muchos están siendo engañados por el enemigo de sus almas. Pero díganle que oren y 5 minutos es mucho. ¿Ya te olvidé? Ok. Dice que sin ella estaríamos aburridos. Sin embargo, el aburrimiento nos empujaría a buscar un medio más sólido de escape. Pero el entretenimiento nos divierte y nos hace llegar insensiblemente a la muerte. ¿Cuántas distracciones están disponibles hoy en día? En particular, hermanos, en los países que tienen dinero, como en los Estados Unidos o en Europa. Y se ha convertido en un patio enorme donde cada uno busca lo mejor o la mejor forma de corresponder a sus deseos. A uno no les gusta el fútbol, pero les gusta el béisbol. A otros les gusta el básquetbol. Pero hay algunos que no les importa a qué Dios inclinar, se inclinan a todos. Les gustan todos los deportes. Cada cual, hermanos, se apasiona por un tema en particular, sea fútbol, béisbol. Y cuando se cansa, pasa sucesivamente a otra cosa. Y el enemigo, hermanos, que mete el fervor, ahorita por ejemplo el fervor del fútbol, pero ya bajita la mano está metiendo el básquetbol, para que cuando se acabe el fútbol, el básquetbol ya está en su punto para el campeonato. Y así sucesivamente están buscando su propia satisfacción a lo que el mundo les está ofreciendo. Insaciablemente están luchando por conseguir sin cesar entretenerse, y esto impide, hermanos, pensar en Dios y ver su propio estado a la luz de la palabra del Señor. Estoy acongojado, estoy triste, estoy agüitado, no tengo trabajo, mi matrimonio no está bien, algo está sucediendo. Pero la persona que le digo nunca se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, su familia se le fue y ahora llora. Quiere recuperar su familia, pero ¿qué pasó? Nunca pensó en ellos y ahora la quiere para atrás. Y eso es lo que nos hace insensibles, hermano. Sin embargo, Dios nos alerta a estar preparados para encontrarnos con Él. Le dijo Amós, prepárate para encontrar a tu rey. Ahora manda, dice, que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres se vuelvan a Dios. Dios quiere que se vuelvan a Él. ¿Y qué va a pasar? Tribulación, prueba, no más fútbol, no más béisbol, se van a cerrar los estadios, se van a cerrar todo. ¿Y a dónde van a ir? Ojalá vengan a la iglesia. Ojalá. Pero hay una insensibilidad. Oh, hermanos, el enemigo es tan sutil y tan malvado que no permite que la gente se vaya de su idolatría. ¿Saben ustedes? El juego más visto en todos los Estados Unidos y en el mundo es el Super Bowl. Y los del Super Bowl lo organizaron bien. No vamos a hacerlo en la mañana, hay que dejar que la gente vaya al templo, que vayan al templo. Pero en la tarde, que se vengan y adoren con nosotros el fútbol. Así es que el fútbol en los Estados Unidos empieza ya en la tardecita, después de que todos ya fuimos a la iglesia. Y me entristece, hermanos, porque el pastor está apresurado. Yo recuerdo un pastor que lo vi apresurado. Es que va a empezar el fútbol, tenemos que estar temprano. Y ya estaban temprano, ya la comida y las bebidas estaban listas para celebrar ese maldito ídolo que es el fútbol. Y que muchos sufren por eso, y que muchos lloran por eso. Gana su equipo y se gozan, y el gozo se les va al rato. Y si pierde, se emborrachan porque perdió su equipo. Y esa idolatría es una de las idolatrías más increíbles que yo he visto. Por lo cual siento que en estos momentos Dios nos está llamando para que no seamos idólatras. Piensa la próxima vez que te sientes a ver un partido, ¿qué podrías aprovechar en ese tiempo para Dios o para tu familia? Saca a tus hijos a jugar, quítales el ídolo, llévalos con las bicicletas, llévalos a nadar, llévalos al parque.
Ya no se ve gente en el parque, hermanos. Ya no se ven niños jugando en el parque con sus bicicletas. Ya no se ve eso, hermanos. ¿Qué pasó? El ídolo los tiene presos, hermanos. ¿Saben ustedes que vienen millones y millones y millones de dólares en jueguitos de electrónicos para los niños? Para que los padres puedan gozar de su ídolo y también los niños tengan su ídolo. Y basado a eso hay algunos juegos tan malvados, tan perversos, que advierten: ten cuidado con esto, porque si tú juegas este juego te puedes dar ataques epilépticos. Sí, se endemonian los niños. Y nosotros hemos ido a orar por niños endemoniados porque estaban viendo sus jueguitos satánicos que sus padres les compraron. Entonces, hermanos, no debemos tener relaciones prohibidas. Eso era algo que el Señor en su infinita misericordia les dijo. Estaba yo leyendo, estaba buscando, pero se me perdió el texto. Y miren cómo era la situación en el pueblo de Israel. Y cómo sería la situación en nuestros días. Pero todo ha cambiado, ¿ok? Pero en el pueblo de Israel, hermanos, dice: si alguno desea una mujer y tiene relaciones con ella, tendrá que casarse con ella y pagar el dote a los padres. Y si los padres no quisieran que se casara con ese hombre, entonces de todas maneras tienen que pagar. ¿Se imaginan si eso se pusiera en vigor en nuestros países, hermanos? Que a los jóvenes que tuvieran relaciones les cobraran el dinero. Pues, hermanos, iba a haber mucha abstención porque no iban a tener dinero para pagar. O se tenían que casar. Ahí hay un dibujo que encontré que me causó sensación. Y dice: ya sé hombre, dice, firma. Porque lo único que hace estable el matrimonio, las parejas, es el matrimonio. El santo matrimonio que Dios estableció. Pero, hermanos, la inmoralidad sexual es increíble. Dice: tampoco debemos de tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Y por eso en un solo día murieron 20,000 personas. 20,000 solamente porque tuvieron relaciones sexuales y sus mujeres los llevaron a adorar a sus ídolos. Ni forniquemos, dice, porque algunos fornicaron. La inmoralidad sexual, hermano, es el segundo de los 4 pecados que Pablo aconseja: evítenlos. Pablo aconsejaba a los cristianos de Corinto que no sigan el ejemplo de las antiguas israelitas. A la iglesia le está diciendo, a los redimidos por el Señor. En Corintios, hermanos, era una iglesia con muchos dones, pero muchos pecados sexuales. Corintios era un puerto, es un puerto en donde el pecado sexual era increíblemente. Había templos paganos de prostitución y la gente le encantaba ir a esos templos porque había prostitución. Y Pablo le aconseja a los corintios que no sigan ese ejemplo de los antiguos israelitas, los cuales serían una grave tentación para si eres cristiano. Tenemos que evitar, hermanos, las relaciones sexuales prohibidas. Y miren una de las cosas, el problema que sucede, hermanos, es que, como les dije, la gente está con sus ídolos y no se preocupan de sus hijos. Pero, hermanos, anteriormente, cuando los niños o las niñas crecían, a las niñas decían: cuidadito, cuidadito, y vaya alguien a acostarse contigo. Porque si alguien duerme contigo, fíjense, ni siquiera les explicábamos. Si alguien duerme contigo, vas a tener un bebé. ¿Y cómo vas a hacer para mantenerlo? ¿Y qué vas a hacer? Yo no te voy a ayudar. Tú lo tienes que mantener. ¿Y qué vas a hacer si eres una niña de 14 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a querer matarlo? Los doctores van y los matan, les dan medicina y los niños salen y después los cortas con las tijeras. ¿Esto vas a querer de tu hijo? Se quedaron tan paniqueadas que no. Pero ahora el internet se encarga de decir: no te preocupes, es fácil todo eso. Hermanos, tenemos que tomar en consideración todas esas cosas para nuestras vidas. A los hombres, yo recuerdo que cuando alguien quería tener novio y yo también quería tener novio, me decía: ¿ya sabes trabajar? Lo bueno que yo trabajo desde los 6 años, ya a los 7 años ya tenía una novia. Decía una muchacha que yo era su novio y yo me la creía, ¿eh? Era un niño, pero siempre oí de mis padres: ¿ya sabes trabajar? ¿O con qué la vas a mantener?
Y esa carga, hermanos, lo hacía uno pensar. Ahora no les preocupa, hermanos. Ahora es una cosa terrible. Las muchachas seducen a los muchachos. Y hermanos, los muchachos y entre ellos mismos se seducen. Y es una perversión total, hermanos. Y nadie está pensando en las cosas puras, santas del Señor. Si tú piensas en eso, eres anticuado. Eres anticuado. A mis hijas siempre les dijeron que eran anticuadas porque ya estaban grandes y ya eran vírgenes. Qué anticuadas, qué anticuado. Cuando, hermanos, es un don de Dios el que les ha dado para que no se avergüencen en su matrimonio. Pero esto ya no existe. Pero Pablo les dice, no forniquen como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 20,000. Lo que quiere decir que hay una consecuencia a causa de este pecado, lo cual San Pablo les dice que lo eviten. Dígale a sus niños, háblele a sus hijos, a sus hijas, las consecuencias que trae esto. No los anime, no diga, no, si pasa algo, yo cuido al bebé. No diga eso, es aberrante, eso no es correcto delante de Dios. No, enséñeles para evitar dolores. ¿Para qué quiere usted ver nietos que se los lleva el servicio social? ¿Para qué quiere usted nietos que viven con otros y los tratan mal o los violan o los prostituyen? ¿Para qué? Su sangre, su propia sangre, ¿no le duele? Tenemos que reaccionar al mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuándo nosotros podemos pecar sin que Cristo nos castigue? Dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor, pedirle algo cuando no es la voluntad de Dios, eso no es posible. No tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron. Tentar a Cristo, hermanos, es el tercer pecado que Pablo aconseja que evitemos, así como a los cristianos de Corintio. En el Antiguo Testamento, hermanos, tiene muchas referencias que hablan de Israel tentando a Dios. Ellos, hermanos, tentaron a Dios y le dijeron, tenemos sed, danos agua. Y luego dicen, me tentaron 10 veces. Pues tentaron a Dios en sus corazones pidiendo comida al gusto. Estando en el desierto querían un buffet. Estando en el desierto querían que Dios les complaciera. Hermanos, es la voluntad de Dios muchas cosas, pero muchas cosas no son su voluntad. No nos aferremos a querer algo que no es el tiempo de Dios. Debemos dejar que llegue el tiempo de Dios para obtener lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Y estos relatos, hermanos, cuestionan a Dios, donde se quejan de la divina providencia de Dios o la falta de ella. Tú no nos has dado, danos pan, danos agua. O se rebelan muchas veces contra Dios. Hermanos, a los antiguos israelitas les faltó la fe y se comportaron infielmente con el Señor. Con estas tentaciones intentaban quitarle el control a Dios. A ver qué va a hacer con Dios con nosotros. Queremos comida, queremos pan, como si Dios no tuviera poder para darles de comer. Cuando Dios le dice a Moisés, yo les voy a dar de comer carne. Y él dice, Moisés, ¿cómo le vas a hacer? Tú no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y les voy a enseñar a este pueblo rebelde que a mí no me tientan porque yo tengo poder para hacerlo. Y hermanos, al otro día llegaron miles, millones de palomas ahí. Y hermanos, comieron y se hartaron hasta que vomitaron y les hizo daño. Porque no es el tiempo de Dios. Hay cosas, jóvenes, que no es el tiempo de Dios. Hay personas que deben de esperar el tiempo de Dios. Yo recuerdo a mi hermanita, estaba chiquita, y le hablaba de las cosas del Señor, que el Señor venía pronto, y se me quedaba viendo, ay Dios, y yo sin casarme. Tenía como 6 años, y yo sin casarme. El tiempo de Dios, tenemos que esperar el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todas las cosas vendrán a bien. En el Nuevo Testamento, hermano, incluye muchas referencias de aquellos que quisieron tentar a Jesús. Y eso es pecado delante de Dios. Querer tentar a Dios, Señor, yo quiero que me des tú esto. Oiga, no, Dios tiene su tiempo. Satanás quiso tentar a Jesús. Los fariseos quisieron tentar a Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que entender que es pecado que nosotros le pidamos al Señor algo que no nos corresponde, algo que el Señor tiene su tiempo para darnos.
No te quejes, camina. Es un mensaje. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. La murmuración y la crítica es visible en cada ser humano, porque todas las cosas que pasan en la vida queremos que se hagan conforme nosotros lo queremos hacer. Y ahí en ese ejemplo, hermanos, para criticar y para hablar más de más hay una lista pero grandísima. Y para opinar una y otra cosa hay otra lista. Pero para hacer las cosas falta gente para poder llevar a cabo las cosas. Pero la crítica es muy visible, hermano. No podemos nosotros caer en ese pecado. Yo siempre recuerdo ir a una casa cuando lo primero que oía era, ¿te fijaste? ¿Te diste cuenta? ¿Miraste cómo venía? Mira, qué horrible, hermano. Es una cosa, pero una cosa espantosa. Eso no puede existir en sus labios de ustedes. Te fijaste, miraste, te diste cuenta. No debe existir eso. Dice el otro, ¿te fijaste? Dice, de los pecados que está cometiendo el otro. Dice, no me he fijado. Apenas me estoy dando cuenta de los míos. Pero hermanos, la murmuración trajo grande castigo al pueblo de Dios, y la murmuración en las iglesias es algo que hace grupos, divide las iglesias y que es horrible. Yo he visto muchas iglesias divididas por causa de la murmuración. No murmuremos delante de Dios, porque eso no es correcto delante de Dios. ¿Saben qué pasó, hermanos? Se los voy a decir solamente para que agarren la onda, como dicen los mexicanos. Pero estas personas que criticaban en esa forma y murmuraban de la gente, ¿cómo creen que murieron? ¿Cómo creen que murieron? Cuando murieron, hermanos, la lengua les quedó así como mi corbata, hasta afuera. A mí me lo contaron, yo no vi, pero la que me contó era un familiar. Hermanos, no murmuremos. Dice que por la murmuración el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Dejemos que las cosas sucedan y no hablemos de más con nuestros labios. Vamos a continuar, ya casi voy a terminar. Y dice, y todas estas cosas sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Ahora nosotros en este tiempo, estas cosas nos deben de ayudar y debemos implementarlas en nuestras vidas. Pero si no le implementamos, si no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a tener? El fracaso. ¿Qué es lo que vamos a tener? La idolatría. ¿Qué es lo que vamos a tener? La muerte, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a tener? El castigo de Dios. Y quizá algunos no lleguen a la tierra prometida, la cual Dios nos ha prometido. En su palabra Dios nos instruye para que nosotros lleguemos a ese momento, lleguemos a ese tiempo cuando estemos con el Señor. Hemos visto los primeros 5 versículos de este capítulo, una ilustración, hermanos, de la libertad que esta gente disfrutaba como una nación. Ahora vemos en esta penetración, en esta sección, que esta gente abusó de su libertad, y el apóstol nos dio una aplicación para nuestros días y les dijo que todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no deseemos el mal como ellos lo desearon. Usted puede notar, estimado oyente, que esto fue escrito para usted y para mí, para que prestemos atención cuidadosamente a estos hechos y sus consecuencias. Ponga atención, cuide sus hijos, enseñe a sus hijos, platique con ellos, hable con ellos, dígales la verdad, no los engañen y no los deje en manos de otra persona. Qué increíble dejar a los hijos ir a la casa de fulano. Es lo peor que todo padre puede hacer. ¿Quién sabe qué le va a pasar a tu hijo esa noche? ¿Y sabes qué? Y no te va a decir lo que le pasó, porque va a tener miedo que le regañes por lo que le pasó. Pero ¿sabes qué? Tú fuiste el culpable. En mi casa tenían mis hijos una casa, no tenían por qué ir a dormir a la casa de otra persona. Eso es una tontera, hermanos. Créanme, aunque usted no lo crea, es una verdad. Los israelitas se dejaron influenciar, hermano, porque por ellos se pusieron a llorar y a decirle al Señor, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí comíamos carne, ahí comíamos veros, ahí comíamos cebolla, ahí comíamos pescado.
y todo era de embalde. También comían pepinos, melones, cebollas, ajos. Pero ahora estamos muriéndonos de hambre y no vemos otra cosa que este maná. Quejándose del buffet, hermano. Quejándose. ¿Saben ustedes que ya no hay buffet baratos aquí en Honolulu? Porque la gente, hermanos, desperdiciaba mucha comida. La gente tiraba, se llevaban los platotes y no les gustaba y van a la basura. Y aquel entonces nos decían, por favor, si usted puede comer lo que quiera, pero no desperdicie para que podamos mantener el precio, pues más o menos bueno. Y era bueno. Un buffet de $30, all you can eat, todo lo que quieras comer era buenísimo. Pero los israelitas, hermanos, abusaron del Señor. Ahora están hasta delicados. Ni les costaba, hermanos, las pupusas. Pero ahí estaban llorando, no, ya este pan liviano, ya no nos, el maná era para que ellos hicieran sus tortillas, sus quesadillas y cosas así. Ya estaban ofendidos, que no les gustaba, pues era regalado, hermanos. Pero ¿sabe lo que no les gustaba? Era la palabra de Dios, porque el maná es la palabra de Dios. ¿Ha usted notado cuántas veces el deseo conduce al pecado? La gente que desea el pecado. Oí un testimonio, la cosa más horrible, no está explícito, ¿ok? No me gusta oír cosas explícitas, no me gusta. Pero sí escuché una mujer que engañaba a su esposo y se encontró con 4 hombres. Dice, estaba yo tan deseosa de un hombre que me dejé que ellos me llevaran. Hermanos, la llevaron, la violaron tan salvajemente que hasta la fecha sufre las consecuencias de esa violación solo por el deseo. ¿Y cuántos israelitas murieron en el desierto por el deseo pecaminoso de la carne, de exigirle a Dios comida, de exigirle a Dios alimento, de exigirle a Dios agua, como si Dios no tuviera cuidado de ellos? Nomás tenían sed y empezaron a protestar, danos agua en el desierto. ¿Dónde va a haber agua? Aquí no hay agua, nos trajiste para que nos muriéramos. Como si a Dios le fuera difícil sacar agua de la roca, hermanos. La roca es Cristo y brota agua en abundancia para los pueblos. Me fascina mucho saber que la peña de Oré existe todavía en Arabia. Si usted va a Google y busca la peña de Oré, la va a encontrar todavía ahí, en la montaña. Una piedra partida a la mitad por donde brotó el agua, representando a la tribu de Judá y a la tribu de Efraín. Y esa torre que está ahí, esa piedra todavía existe hasta nuestros días. Fíjese usted, hermanos, que el deseo y la codicia, ¿qué implica esto, hermanos? Pues es el deseo por algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y casi siempre se nos ocurre o se nos antoja lo prohibido, lo que no está dentro de la voluntad de Dios. Por eso el Señor, conociendo el corazón, le dice, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, a sabiendas que el pueblo, hermanos, iba a codiciar. Por eso el Señor en el huerto del Edén dijeron, vamos a poner ángeles que cubran el árbol del bien y del mal, porque el hombre va a codiciar y va a agarrar. Y no era malo si era un hombre espiritual, pero comer del agua de vida, del árbol de vida, hermanos, en la condición pecaminosa traerá consecuencias terribles. Pero el hombre no entiende. Entonces el deseo en aquellas circunstancias históricas era anhelar algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Aunque en Egipto habían tenido cosas, no era la voluntad de Dios que ellos tuvieran en aquel momento, en particular eso. Cuando lleguen a la tierra prometida, ahí van a tener abundancia, van a heredar casas que no edificaron, van a tener comida en abundancia, ahí va a haber arroyos, fuentes, miel, leche, va a abundar todo eso. Pero espérense, va a llegar ese día. Y una de las cosas que a los jovencitos y a las jovencitas no les gusta esperar, no, de 15 años ya quieren tener hombre, ya quieren que alguien las use. Qué tremendo, cuando no están ni siquiera capacitados, ni siquiera para estudiar, ni siquiera para trabajar. ¿Cómo van a desear eso? No es el tiempo de Dios. Enséñenle a sus hijos, háblenle a sus hijos y díganle. Dice que todas estas cosas
sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para nuestra amonestación, para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Están escritas para que nosotros seamos conscientes y vivamos correctamente. La palabra de Dios dice, fíjense en la conducta de sus padres y vean cuál ha sido de sus pastores y vean cuál ha sido el resultado de sus vidas y imítenlos. Pablo decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque era un hombre consagrado a Dios. Y tratamos de hacer la obra de Dios, no por dinero, no por vanidad, no. Porque amamos al Señor, los amamos a ustedes, queremos lo mejor. Nos entristece cuando sucede una desgracia, cuando les va mal, cuando tiene que ocultar el pecado. Nos duele. Pero todo porque no hacemos caso a la voz de nuestro Dios. Y hermanos, de todos podemos aprender una lección. Como creyentes disfrutamos de la libertad cristiana, pero nuestros deseos deben estar dentro de la esfera de la voluntad de Dios. Eso es muy importante. ¿Cuándo, a qué horas Dios quiere que nosotros lo obtengamos? Cuando Dios se adelanta a darnos gloria a Dios, cuando Dios se retrasa, gloria a Dios, pero en su tiempo todas las cosas serán de bendición para nuestros días. Hermanos, había un hombre que era padrastro de este muchacho y su mamá se preocupaba por su hijo, pero el padrastro no. Entonces el niño, el jovencito, se le dice, mamá, cómprame una motocicleta. Y la mamá pegó el grito al cielo, ¿cómo comprendes? Eres un niño, te vas a matar. Pero el padrastro, no, déjalo, hijo, yo te lo voy a comprar. Pues claro, no era su papá, no le preocupaba. Pero la mamá decía, no, tú no vas a manejar una moto, ese eres un niño. Cuidado, hermanos, cuidado a nuestros hijos, cuidado, enseñanza, la palabra de Dios, enséñele a su tiempo, amigo. Usted se va a casar, voy a estar orgulloso de usted va a tener hijos y me va a dar nietos y voy a ser feliz con sus hijos. Como lo es este viejo con mis nietos, los amo. Pero hermanos, todo tuvo un proceso. Por eso, nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No diga, a mí no me va a pasar. No diga eso. Porque como que el enemigo oye y es lo primero que le pasa. Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar con el Señor. El que piense estar firme, mire y no falle. Mire y no caiga. No confíe en sus el pastor está exagerando. Yo voy a dejar a mis niños solos. Sí, aquí están, vean la televisión, ahí los dejo, tienen cable, vean la televisión, entreténganse. Qué peligro, hermano. Estamos en un tiempo, nosotros, Pablo nos está hablando, en los últimos tiempos, el peligro que iba a haber. Dejar al niño con el control en su mano, ¿qué va a haber? Si lo deja solo, ¿qué va a haber? Si usted se imagina qué va a haber, conforme usted salga, hermanos, van a buscar la peor película, los peores mensajes que hay en la televisión para edificarse y para entretenerse. Esto es triste y es lamentable. Espero que Dios nos ayude, hermanos. Espero que Dios nos ayude para que nosotros aprendamos. Estas cosas sucedieron a ellos para que nosotros las evitemos, para que nosotros no nos pase esto. Que no caigamos en las manos del enemigo y tengamos que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Alguien ya pasó por esto. Alguien ya fracasó en su vida. ¿Cómo va a permitir que su siguiente generación fracase como usted fracasó? No es posible. ¿Qué corazón tiene para que esto suceda a sus hijos? ¿Qué voy a hacer? Les voy a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar por ellos. ¿Qué voy a hacer? Les voy a dar. Mi esposa le decía a mi hija, ya oré, ya ayuné, ya le pedí al Señor, pero tú no entiendes, te voy a dar para que aprendas. Ya, qué efectivos son, hermanos.
Qué efectivo es la corrección. Una vez y no volvían por otra, ¿ven? Una vez y no volvían. Pero es que, ándale, estás castigado, te voy a quitar el teléfono. Ya. Aunque a veces trabaja. Pero hermanos, seamos conscientes de dónde estamos parados. Y evitemos estas faltas porque traerán repercusión en nuestras vidas. El problema es que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas de los nuestros. Yo soy pastor, primeramente Dios me va a pedir cuenta de mis hijos, de mis nietos. Lo más importante para mí son mis hijos, mis nietos, mi familia y ustedes. Por eso el Señor nos ha puesto aquí con ese deseo de que todos vayamos con el Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. No pensé tardarme, pero me tardé. Así es que el que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Indiferente de quién sea usted, estimado hermano, el amigo, usted puede hacer hoy mismo. Usted puede caer hoy mismo. Sería una cosa muy fácil que usted cometiera un error tan grande y que tropezara y cayera. Uno puede ser un cristiano maduro y con experiencia. Alguien que trata de vivir una vida santa y aún así caer. Por lo tanto, usted y yo debemos tener mucho cuidado de permanecer dentro del ámbito de la voluntad de Dios, en el que nosotros nos estamos apagando, el que nosotros estemos apagando el Espíritu de Dios nos dará consecuencias en nuestras vidas. No podemos nosotros permitirle al enemigo que fracasemos. Una vez fracasé, pero no dos veces, amén. Una vez caímos, una vez cometimos error, pero no se puede repetir eso. Si se repite, hay una necedad que existió en el pueblo de Dios. Una necedad que existió en ese pueblo. ¿Y por qué razón? Porque se empezaron a juntar con personas de otras tribus, de otras naciones, y los permitieron. Tenemos que permanecer en el Señor. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Medite por un momento qué está haciendo para evitarle el mal a sus hijos. ¿Qué está haciendo para evitar el fracaso en la vida de sus hijos, en el futuro de su familia, en su vida personal? ¿Qué está haciendo para no pecar contra Dios? ¿Qué está haciendo para guardar su vida, para no codiciar? ¿Qué está haciendo para esperar el tiempo de Dios? Cuando Dios tiene para ti algo, Él te lo va a dar. En su tiempo, Dios te lo va a dar. Esperemos en el Señor, hermanos, y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que este mensaje quede grabado en la vida de mis hermanos y que pueda haber, Señor, un cambio en sus vidas, de manera que no haya idolatría en sus corazones, que no haya codicia, Señor, que no haya fornicación, Señor, que no haya pecados en su vida, que no haya idolatría, Señor. Permite, Señor, que seamos un pueblo sensato, un pueblo que estemos, Señor, apercibidos a tu palabra bendita y que no deseemos cosas malas, sino solamente deseemos hacer tu voluntad, porque la desobediencia traerá consecuencias en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La desobediencia trae consecuencias y eso lo hemos aprendido a través de la vida, a través de haber fracasado en alguna ocasión, a través de haber hecho lo malo. Ahora tenemos la experiencia como para enseñar a la gente, para decirle, no hagas esto, porque esto te va a traer esta consecuencia. Dios siempre ha tratado de que nosotros entendamos las consecuencias de la desobediencia. Por eso Él escribió su palabra para que nosotros conociésemos su carácter, lo que es bueno, lo que es malo. Pero siempre Él nos animó a buscar las cosas buenas. Y las cosas buenas son las que nosotros debemos experimentar en nuestras vidas, porque Dios
nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Como hablé durante el mensaje, que los padres son los responsables de la felicidad de sus hijos, enseñándoles, hablándoles, diciéndoles cuáles serán las consecuencias si no educan a sus hijos, si no los enseñan, si no los cuidan. Habrá consecuencias y muchas veces serán desastrosas y a muchos pasarán por ella. Dios no quiere que nosotros pasemos condenación. Dios no quiere que nosotros suframos las consecuencias del pecado. No, Dios nos previene. Mi esposa leía en la mañana que decía que su palabra dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemará, ni daño habrá en tu morada. ¿Por qué? Porque yo soy tu guardador, yo soy el que te cuido, yo soy el que te guardo, yo soy el que te dirijo. Cuando somos obedientes al Señor, aunque vengan olas, aunque vengan vientos, nosotros estaremos seguros en nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque hacemos su voluntad, dice Juan, y guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a Él. Dios es un Dios bueno, hermanos. Dios no va a castigar a un muchacho bueno. Dios no va a castigar a un hombre bueno. Como usted no va a castigar a sus hijos si son buenos. No, sería absurdo. Tener hijos buenos, usted no puede hacer eso. Pues mis queridos hermanos, Dios también no nos va a castigar si nosotros hacemos su voluntad. Oímos sus consejos, seguimos su dirección y damos oído a sus mandamientos y a sus estatutos. Nos mantendremos en esa bendición que Dios tiene en nuestra vida, en una estabilidad correcta, en un gozo profundo en nuestras vidas de saber que estamos seguros en Jesús. Por eso decía el salmista, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden el aliento, dice. Él, en medio del valle, en medio de la prueba, en medio de la guerra, en medio de la tribulación, Él ha prometido estar con nosotros. Queremos esforzarnos, hacer su voluntad, queremos obedecerle. Bueno, hay promesa para esto y Dios quiere y cumple siempre sus promesas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios tenga misericordia y el mensaje sea de bendición para su vida y aprendamos de Él para que no haya consecuencias por la desobediencia que nosotros cometamos a sabiendas. Cuando no sabíamos, pues quizás se excusaba, pero a sabiendas es un verdadero pecado, es un verdadero delito que fracasemos a sabiendas de lo que debemos de hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la gracia del Señor sea con ustedes.